Escucha estas palabras que fueron escritas por el rey Salomón. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 1. En este curso, todas las citas de la Biblia son tomadas de la revisión Reina Valera de 1960, a menos que se indique lo contrario. Los seres humanos somos seres sexuales. Fuimos constituidos como tales, y siendo la sexualidad algo que nos fue dado de la mano de nuestro Hacedor, tenemos que aprender a usarla y vivirla de la mejor manera. Es una responsabilidad que implica un enorme deleite. ¿Escuchaste las palabras que Salomón escribió? Cuán profundamente cargadas de erotismo son las expresiones que él dirige a su amada. Vemos aquí las palabras de un hombre que busca en quien ama el deleite de sus sentidos. Esto debiera ser nuestra sexualidad, un camino hacia la absoluta plenitud íntima, un camino en el cual tendremos profundas bendiciones siempre y cuando lo caminemos de la manera correcta. Bienvenido a este curso llamado Sexualidad Sana. Desde el inicio deseamos compartirte cuál es el objetivo de este curso. Y ese objetivo es conocer el modelo para la sexualidad revelado por Dios en la Biblia, para poder vivir nuestra sexualidad conforme a su voluntad. Estamos convencidos que una sexualidad así, una sexualidad que se vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es la única que puede brindar absoluta plenitud íntima, algo que ninguna relación sexual física por sí sola podrá lograr jamás. Y por favor, no intentes comparar una sexualidad conforme al deseo de Dios con el sexo, porque no hay forma de compararlos. Las enormes diferencias las iremos descubriendo conforme avancemos en este curso. Antes de iniciar, una recomendación. En este mismo canal podrás encontrar otro curso sobre sexualidad. Se llama Sexualidad Cristiana, pero este curso está enfocado específicamente hacia el matrimonio cristiano. Así que, si la temática de la sexualidad en el matrimonio te llama la atención, te recomendamos que busques este curso y lo puedas ver, ya que ahí tratamos cosas tan interesantes como el uso de la sexualidad como una forma de control en el matrimonio, el peligro de las fantasías sexuales, el movimiento swinger y muchos otros temas más. Ahora, queremos compartirte una idea que, a pesar de que ahondaremos más en ella en el estudio número 2, es importante que la tengamos presente. Para poder realmente entender este curso, es necesario que estés dispuesto a que tus ideas sexuales sean sacudidas, ya que muchas veces tenemos que reconocer que esas ideas sexuales que tenemos no las recibimos de parte de Dios. En este curso nos daremos cuenta que todas esas cosas que sabemos sobre la sexualidad muchas veces no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice sobre la misma. No tienen nada que ver con lo que Dios habló acerca de la sexualidad. No perdamos de vista que todos los seres humanos somos lo que pensamos. Es nuestra mente el campo de batalla donde se vencen las tentaciones, pero también donde se determina qué cosas son las que vamos a hacer. Es por ello que es nuestra mente el lugar preferido por Satanás para sembrar pensamientos que no honren a Dios, porque Satanás sabe que una vez que nosotros hemos permitido que los pensamientos se vuelvan acciones, éstas nos esclavizan a hábitos, a conductas pecaminosas que repetiremos una y otra vez, para que al final se conviertan para nosotros en una esclavitud difícil de romper. Romanos capítulo 6, verso 16. Estamos listos.
Ahora vamos a iniciar nuestro camino descubriendo dónde se origina la sexualidad. Algo que debe ser de la mayor prioridad entenderlo para cualquier creyente y para cualquier persona, ya que cuando sabemos de dónde las cosas provienen, podemos entender para qué fueron hechas y qué uso les debemos dar. Ignorar el origen de las cosas puede hacer que las usemos de una manera incorrecta, que esas cosas, aunque sean buenas, las deterioremos e incluso que las corrompamos, las echemos a perder. Con este pensamiento, da respuesta a la siguiente pregunta: ¿el hombre ha corrompido su sexualidad? La respuesta es contundente: sí. Pederastía descarada llevada a cabo por hombres religiosos o seculares, hipersexualización de la infancia, movimientos que pretenden legalizar la pedofilia, lugares donde la zoofilia es común, esclavismo sexual, prostitución masculina o femenina, lugares del planeta que se destacan por dedicarse completamente a la prostitución turística, grupos sociales que consideran que un niño de 7 años ya es capaz de decidir sobre su identidad sexual, pero al mismo tiempo consideran que aún todavía no tiene la capacidad de responder por un crimen que pudiera cometer. Además de ello, literalmente podemos decir millones de abortos que se llevan a cabo cada año por sexo irresponsable y que se desea que sean pagados con el dinero de nuestros impuestos, y cientos de ejemplos más que podríamos darte en este espacio harían mucho más fuerte nuestro sí. Por supuesto, el hombre ha corrompido su sexualidad. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque, como ya lo señalamos, el hombre voluntariamente ha decidido ignorar de dónde proviene su sexualidad. Así que la está usando para cosas totalmente diferentes para lo que debería. Salmo 14:1. Y cualquier persona, tú y yo, podemos tener la mejor herramienta, pero si le damos el uso equivocado, el resultado siempre será un desastre. Y si no paramos esto, las cosas se van a corromper más. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Saben qué necesitamos? Necesitamos un grupo de gente que tome la decisión valiente de reorientar su sexualidad. Un grupo de personas que se decida a imponer el modelo de Dios para la sexualidad. Necesitamos personas que aún en ese íntimo plano de su sexualidad que nos define, sean capaces de decir: hágase tu voluntad. Salmo 40, versículo 8, Mateo capítulo 6, verso 10. ¿Tú estarás dispuesto a ser esa clase de persona? El libro de Génesis inicia con la acción creadora de Dios. En un acto incomparable se produjo no una gran explosión, sino una gran irradiación de materia, espacio y tiempo. Dios crea el universo físico. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y toma la decisión de posicionar en este marco increíble un planeta especialmente balanceado para albergar la vida. No se ha podido encontrar un planeta que tenga las condiciones de la Tierra, y esto no debiera extrañarnos, porque la Tierra fue especialmente diseñada para ello, para ser habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. En este planeta ya de por sí especial, sin grandes elevaciones montañosas ni climas extremos, Dios decide establecer un huerto.
un espacio frutal que produjera lo necesario para comer. Génesis capítulo 2, versículo 8. Para darle de comer, ¿a quién? A la corona de su creación, a la única criatura de la cual se nos dice recibió su imagen y su semejanza, al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27. Adán es creado del polvo de la tierra y se le encomienda la labor de la administración del huerto, pero nada de lo que Adán hace y la compañía de ninguno de los animales ya creados le está dando a Adán la posibilidad de sentirse físicamente pleno. Génesis capítulo 2, versículo 20. Esto es importante resaltarlo. Adán no estaba físicamente completo, aunque espiritualmente sí lo estaba. No olvidemos que la presencia de Dios estaba con él. La mejor alabanza, la mejor comunión, la mejor adoración que un ser humano haya podido entregar a Dios vino de parte del primer hombre, de Adán, quien en plena condición de inocencia vivía en íntima comunión con su Hacedor, viéndolo, escuchándolo, interactuando con él. Y así, Adán cumplió el deseo de Dios de estar en comunión con su criatura. Pero ni siquiera esto le daba plenitud física completa. Dios decide entonces crear a partir de Adán a la ayuda adecuada que él necesitaba. Crea a la mujer. Génesis capítulo 2, versículo 22. Y la trae al hombre, lo que implica que Dios fue quien los presentó. Con esto, nos queda claro que desde el principio de todo lo relacionado con el hombre y la mujer, Dios desea estar involucrado. Todo propósito para el hombre y la mujer es un propósito divino. Un detalle que reafirma lo anterior es el hecho de que solo hasta que la mujer es creada, es entonces cuando Dios dice que su creación es buena en gran manera, solo hasta que Eva aparece en escena. Génesis capítulo 1, versículo 31. Ya están los primeros seres humanos, Adán y Eva. Son creados para ser un complemento, no para ser iguales. Dios los crea con sus características distintivas, varón y hembra. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios no crea un segundo Adán para asistir al primero. Dios desea dos seres que juntos, a través de las cosas en las que son iguales, pero sobre todo a través de las cosas en que son diferentes, muestren fuerza en la unidad para ser el reflejo de un Dios trino que mora en unidad perfecta. El último versículo de la Biblia que citamos también nos deja algo muy claro. Adán y Eva fueron creados con un género sexual definido. Debemos entender género como el conjunto de características físicas que distinguen a los elementos de una misma especie. Y, aunque el término ha cambiado mucho al paso de los siglos, para la Biblia esta es la perspectiva que Dios da de lo que es género. Un análisis del pasaje nos deja ver claramente dos propósitos por los cuales Dios le dio género a cada uno de los primeros miembros de la especie humana. De estos dos propósitos, uno lo vamos a poder deducir porque está claramente explicado en el texto de la Biblia, pero el otro propósito vamos a tener que deducirlo, pero su deducción es sumamente lógica y salta a la vista cuando analizamos de cerca cómo es el cuerpo físico que Dios decidió darle al hombre y a la mujer. Cuerpos físicos diferentes, con cosas que los distinguen, para también a través de ello mostrar con claridad que Dios deseaba únicamente crear dos y solo dos géneros para la especie humana.
Pero hay otro propósito por el cual fuimos dotados divinamente de género. Piensa un poco, no lo podrás encontrar de una manera directa, pero es obvio el propósito. Cuando Dios crea a Adán y a Eva como varón y hembra, es lógico que cuando les da su cuerpo, ese cuerpo se los da con órganos que tenían la capacidad de combinar sus células procreadoras. Esos órganos son los que podemos llamar órganos genitales. Dios creó al hombre con una próstata, donde se generan los espermatozoides, y a la mujer la dotó con una matriz, donde se producen los óvulos que juntos propician la fecundación. Pero además de darles órganos genitales, ya entendimos que son aquellos que propician la reproducción, también nos dio órganos sexuales. El hombre recibió un pene y la mujer recibió un clítoris, además de recibir en su cuerpo zonas erógenas. Ahora es un buen momento para poder definir estos dos últimos conceptos que te hemos presentado. Ya ha quedado claro lo que es género y órganos genitales. Vamos ahora con los órganos sexuales, que son los elementos del cuerpo humano que permiten percibir sensaciones de placer físico. Las zonas erógenas, por su parte, son porciones, no solo órganos, porciones del cuerpo físico que concentran mayores terminaciones nerviosas que el resto del cuerpo, por lo que en ellas se puede sentir una mayor carga de placer que en otras partes del cuerpo. No es lo mismo acariciar una zona erógena que acariciar una zona que no es erógena. Hablaremos de estos elementos más adelante en nuestro curso. Ahora, solo deseamos definirlos, porque esto nos llevará a encontrar el segundo propósito por el cual Dios creó el género en la raza humana y que tal vez tú ya lo estás deduciendo. Dios nos dio un género que está íntimamente ligado a los órganos sexuales y a las zonas erógenas para que en el ejercicio del mismo sintamos placer, mucho placer. Dios nos dotó con la capacidad de poder sentir de manera física la unidad y la intimidad que se visualiza, se piensa y se percibe, pero de una forma no física. No perdamos de vista entonces que en el modelo de Dios para la sexualidad, el ejercicio de la misma es para perpetuar la especie y para sentir placer. Nos toca ahora ahondar en esto último. Imagina a Adán y a una Eva como lo que eran antes de caer en pecado, puros, sin naturaleza carnal, sin la esencia de esa naturaleza carnal que siempre se manifestará en soberbia y egoísmo, que solo busca la autosatisfacción. Y además, no olvides que ellos en esa condición de pureza tenían la capacidad de poder sentir placer por medio de los órganos sexuales que Dios les dio. Así que, si alguien conoció la absoluta plenitud sexual libre de toda maldad, fueron Adán y Eva, si es que sexualmente estuvieron juntos antes de engendrar a sus hijos, porque estos ya fueron engendrados en pecado. Pero, tristemente, después todo cambió. Pero eso lo analizaremos en el siguiente tema. La inocencia humana que acabamos de señalar daba al hombre una tendencia que hoy ha desaparecido y que es ceder a Dios el centro de su vida, o sea, vivir solo para agradar a Dios. Si aplicamos esto, llegaremos a la conclusión de que Adán vivía para agradar a Dios, después para agradar a Eva y a lo último, él buscaba agradarse. Eva, por su parte, vivía solo para agradar a Dios y después para agradar a Adán y a lo último, agradarse ella. El hombre, al agradar a Dios, agradaba a su mujer.
La mujer, al agradar a Dios, agradaba a su hombre. La sexualidad humana se vive correctamente cuando nuestras prácticas para sentir placer las usamos para honrar a Dios y para hacer feliz a nuestra pareja. Lamentablemente, hoy se vive de la manera contraria. Las personas usan su sexualidad solo para sentir placer sin que les importe lo que las otras personas sientan. Todo problema en la sexualidad humana es resultado de vivir la misma solo para nosotros mismos y no para Dios. Esto será tema de análisis de un próximo estudio de este curso. Ahora queremos que todos los que estamos siguiendo este primer video de nuestro curso de sana sexualidad nos sometamos a prueba respondiendo las siguientes preguntas. Cuando piensas en tu sexualidad, ¿cómo la visualizas? ¿Como un medio para agradar a Dios o solamente para que tú sientas placer? Trata de responder de la manera más honesta esta pregunta y después atiende las siguientes preguntas. La información en la que tú te basas para usar tu sexualidad, ¿la aprendiste de la pornografía o de una constante humillación para Dios? Al ejercer tu sexualidad, ¿tienes como prioridad producir placer en tu pareja o solo te importa el placer que tú puedas sentir? La práctica de tu sexualidad es para que tu pareja se sienta plena o solamente para que tú disfrutes. Una última pregunta, y en verdad esperamos que todos podamos responder estas cuestiones de una manera que no avergüencen a Dios. Esta es la última pregunta. Las cosas que tú pasas, que vives, que viven en la intimidad, ¿hacen sentir orgulloso a Dios de ti o de ustedes? Algo no anda bien. El 67% de los hombres y el 56% de las mujeres, en promedio, se masturban. Y esto incluye a los cristianos. ¿Dónde aprendimos? ¿Quién nos enseñó a buscar el placer en el deleite egoísta? ¿Quién nos dijo que esa es la forma en que podemos sentirnos bien? ¿A quién se lo creímos? En alguna ocasión, como consejero, una mujer de más de 30 años, madre de 3 hijos, me preguntó, ¿qué es un orgasmo? Algo no anda bien. Hay cristianos que no están viviendo plenamente su sexualidad. Esposos, esposas cristianos frustrados, que no son felices en la intimidad y lo que es peor, no saben cómo hacerlo. Esposos y esposas que no saben cómo hacer sentir bien a su pareja porque su conocimiento sexual se limita a que es una penetración. Mucha gente joven cristiana apuestan a las relaciones de amistad con derechos, donde pueden tener sexo sin que exista ningún compromiso emocional. ¿Quién ha hecho que devaluemos tanto el valor que tiene una persona? ¿Quién nos enseñó que yo puedo despedazar la dignidad de un hijo o de una hija de Dios para volverlo un simple objeto sexual? ¿Quién nos ha engañado para llegar a creer que sexo es lo mismo que una sexualidad plena? Mucho tenemos que aprender y lo haremos en los próximos temas, pero lamentablemente no hay muchos lugares donde podamos aprender una sexualidad sana de manera correcta. La iglesia, el entorno cristiano que debiera ser una fuente de información adecuada para comprender la sana sexualidad y su uso correcto,
no parece estar haciendo absolutamente nada. Pastores e institutos bíblicos dejan fuera de sus retículas de estudio o de sus estudios bíblicos temas sobre ética sexual. Rehúyen este tipo de charlas argumentando que son cosas que se deben resolver únicamente en la pareja, dejando abierto un enorme espacio de espantosa desinformación, y mientras ellos están concentrados en teología, a su lado pasan cristianos que están practicando tríos sexuales y otra clase de desviaciones del uso correcto de su sexualidad. Y en las iglesias hay bombas de tiempo de gente con sexualidad anómala que más tarde o más temprano pueden reventar en adulterios o fornicaciones constantes. La consejería sexual cristiana basada en la Biblia parece ser un fracaso. ¿Por qué llega a pasar esto? 1. Por falta de capacidad. Los consejeros no tienen el conocimiento necesario para poder responder cosas relacionadas con la sexualidad. 2. Por prejuicio. Los consejeros no recibieron orientación sexual a lo largo de su vida, lo que les ha hecho acumular ideas equivocadas sobre la misma. Por ejemplo, pastores que son machistas, que en el fondo de sus corazones consideran superiores a los hombres por encima de las mujeres, y les causa pánico pensar en el hecho de que una mujer pueda gozar su sexualidad. Y que, de hecho, biológicamente, una mujer disfruta más la sexualidad que un hombre. Pero, ¿cómo aconseja entonces un líder que está totalmente esclavizado de sus prejuicios por su cultura y su educación? 3. Por pecado. Porque cada uno de los consejeros tiene sus propias desviaciones sexuales, así que saben en su interior que no están honrando a Dios con lo que hacen, y entonces mejor evaden hablar de las cosas que ellos no están viviendo. 4. Por egoísmo, porque el líder o consejero tiene su propia agenda, sus propios intereses, así que mejor se concentran en aquello que les lleve a lograr lo que quieren y no lo que Dios desea que hagan, y mucho menos lo que las personas que dependen de ellos realmente necesitan. Qué hermosa, qué profunda la sexualidad diseñada por Dios, que Adán y Eva vivieron en Edén. El Creador no solo le dio a la primer pareja de la Biblia la posibilidad de deleitarse con lo que veían a su alrededor en el Edén perfecto, sino también de deleitarse el uno con el otro. ¿Qué santidad debió existir en una relación sexual libre de pecado que solo buscaba fortalecer la unión de sus almas que ya compartían desde el momento en que fueron presentados por Dios? Qué hermoso es unir los cuerpos después de que las almas se han unido. Y qué superficial y vacío es hacer las cosas a la inversa, unir los cuerpos cuando las almas no se han unido. Los humanos hemos reducido la sexualidad a una búsqueda de puro placer egoísta, a un juego donde nos dedicamos únicamente a recibir placer sin preocuparnos por dar, a pesar de que en eso, en el dar, hay una mayor promesa de bendición. Hechos capítulo 20, versículo 35. Y entonces llegó el pecado. Satanás encontró la manera de hacerle creer al hombre que sin Dios, el hombre podría estar por encima de la creación, y el hombre lo creyó. Satanás convenció a la serpiente de que su astucia la podía poner por encima de la mujer, y la serpiente lo creyó.
Satanás convenció a la mujer de que ella podía estar por encima de Adán y la mujer lo creyó. Y como consecuencia, todo, absolutamente todo, quedó afectado. Y eso afectó también a la sexualidad. Satanás ha convencido a los hijos de Dios que la sexualidad es algo aparte de su vida espiritual, que no se mezcla, que no se relaciona, que no se ora por ella o que no se ora practicando la sexualidad. Satanás nos ha convencido de que nuestro placer físico sea algo que nosotros manejemos y administremos, cuando tiene que ser una de tantas cosas que tenemos que poner a los pies de Dios para incluso glorificarlo con nuestra sexualidad, porque para eso fuimos creados. Que sea pues nuestra sexualidad un medio para poder honrar a Dios y disfrutar todo lo que Él desea que encontremos en la unión íntima de nuestras almas y de nuestros cuerpos con aquellas personas que desde la eternidad Dios destinó para 3, 2, 1, para vivir con nosotros la aventura de una sexualidad plena. En los siguientes videos de este curso te lo compartimos. Estaremos estudiando lo siguiente. En el tema número 2, las afectaciones que el pecado provocó en la sexualidad no solo de Adán y Eva, sino las afectaciones que está provocando en nuestra sexualidad. En el tema número 3, veremos al detalle cómo se da el proceso de formación de la identidad sexual de una persona. Aprenderemos a distinguir la diferencia entre género, sexualidad e identidad sexual. En el tema número 4, veremos cuáles son las desviaciones que la sexualidad humana puede sufrir como consecuencia de un mal proceso de formación de la identidad sexual. Y abordaremos los temas de actualidad donde muchas veces el creyente no sabe qué opinar al respecto de todas las cosas que las minorías están empujando en la sociedad para hacernos creer a nosotros que lo que es pecaminoso lo tenemos que ver como normal. En el tema número 5, analizaremos las distintas prácticas sexuales que hay en la sociedad y cómo cada una de ellas nos llegan a afectar. Y no solo ello, también hablaremos de cómo superar la afectación de las malas prácticas sexuales si es que ya han hecho presencia en nuestra vida. En el tema número 6, vamos a ver cuánto realmente sabemos sobre la sexualidad. Vamos a aprender a entender cuál es la sexualidad correcta, vamos a aprender cómo es la conducta sexual del hombre y de la mujer para que lo llevemos a la práctica y nuestra vida sexual sea sana, sea santa y sobre todo agrade a Dios y también sea placentera a la persona con la cual tenemos que vivir nuestra sexualidad en plenitud. En el tema número 7, vamos a hablar de cómo se puede disfrutar plenamente de la sexualidad, bajo qué condiciones, observando qué reglas, limitando qué cosas, dejando libres qué otras cosas, para que nuestra sexualidad no sea satisfactoria. Y finalizaremos en el tema número 8 con una serie de medidas basadas en la Biblia que nos van a enseñar cómo podemos mantener nuestra sexualidad sana para evitar que se deteriore y con ello termine deteriorando nuestra vida. Si eres consejero, si eres líder, si eres padre, si eres joven, si estás preguntándote sobre tu sexualidad cosas que nadie te está respondiendo, no te pierdas los siguientes temas. Mucho aprenderemos y seguramente encontraremos una guía confiable para honrar a Dios con nuestra sexualidad. Y recuerda, si quieres saber más de esto, suscríbete.